Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Todos conocemos lo que son los verbos y sabemos que los verbos implican una acción. Y, por decirlo más sencillo, pasado, presente, futuro. Y hoy en día se utilizan algunas palabras que son verbos, como por ejemplo, procrastinar, resiliencia, asertividad, proactividad, o sea, son condiciones que una persona puede tener y que lo motivan a hacer algo porque su naturaleza también puede ser así. Y si hablamos de procrastinar, brevemente lo digo, son aquellas personas que aplazan una obligación o trabajo. Si hablamos de una persona resiliente, este tipo de personas tienen la capacidad de superar situaciones traumáticas. Si hablamos de personas asertivas, son aquellas que se expresan y que tienen la capacidad de hablar sin herir y ofender a los demás. Y si hablamos de una persona proactiva, vemos que tienen un comportamiento de anticiparse a ciertas situaciones, un comportamiento también de innovar y de autorrealizar las cosas. En las empresas, el tipo de persona que tiene las cualidades como ser resiliente, como ser asertivo y como ser proactivo, indudablemente que son personas que tienen un valor para la misma empresa, para la sociedad y para el lugar donde ellos se desenvuelven. Mientras que las personas que indudablemente procrastinan, pues son las menos demandadas y son las que difícilmente pues llegan a tener puestos importantes o claves dentro de una empresa o una institución. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay algo que no nos gusta. Y a pesar de que hay personas que son resilientes, que son asertivas, que son proactivas, y no digamos de los que procrastinan, no les gusta el verbo imperativo, porque esto implica una orden o una imposición. Y hoy en día, de acuerdo a las circunstancias sociales, tecnológicas, culturales, modernas, una persona que es imperativa o que da una orden, se le dan títulos como autoritario, como totalitario y indudablemente pues también son personas que son llevadas a un rechazo de una forma disimulada. Pero no nos perdamos, porque nosotros los cristianos, si leemos las Sagradas Escrituras continuamente, nos vamos a encontrar con verbos imperativos y son los que dominan en la comunicación de parte de Dios hacia el ser humano. Por ejemplo, podríamos decir cuando le dice a José, el esposo de María, toma a María, huye, regresa, cambia de ruta. ¿Ves si notas la diferencia? No hay una forma, lo diríamos hoy en día, asertiva de parte de Dios y le está endulzando el oído y le está diciendo de una manera, si quieren ustedes, agradable. José, por favor, fíjate que dadas las circunstancias, yo te digo que tienes que comprender a María y por eso te suplico encarecidamente que la tomes. No. Dios
Es un Dios que habla con autoridad y que por ende, por esa misma autoridad, podríamos decir que su forma de hablar es imperativa. ¿Por qué razón? Porque sabe que el hombre es desobediente, porque sabe que el ser humano se resiste a acatar una orden. Pero cuando Dios da una orden, lo hace porque le conviene al ser humano o porque hay un plan de Dios para este ser humano. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan fuerte, tiene autoridad, porque en el inicio de las Sagradas Escrituras nosotros vemos que dice, hágase, hágase la luz, sepárense las tinieblas, hágase la vida. Es la palabra de Dios. Pero hoy nos cuesta entender estos imperativos, porque nos han llenado la cabeza de muchas maneras de hablar o de comunicarnos, como lo dije anteriormente, asertivamente. No iramos. No seamos, por ejemplo, ofensivos con los demás, pero un verbo imperativo no daña, no hiere y no ofende. Es para bien. A Abraham se le dijo que tenía que dejar a su familia. Desde ahí. Al ser humano en el paraíso se le dio también una orden, y la desobediencia a no acatar esta orden, las consecuencias son las que la humanidad entera vive hoy en día. Y también, pues en las Sagradas Escrituras, hablando y retomando lo de José, machaconamente se repite que José se despertó, tomó al niño y a su madre y puso manos a la obra. No pregunta, no alega, simplemente obedece. Una persona, si lo podemos ver desde este punto de vista, proactivo. Pero también es una persona resiliente. No es una persona haragana que deja las cosas para de último. No, simplemente supo escuchar la voz de Dios y que por medio de estas órdenes que Dios le estaba dando, sabía que le convenía para preservar la vida de su esposa y de su hijo. Ah, qué diferencia, qué tipo y qué Dios el que nos tenemos nosotros. Se le ordena, fíjense, hoy ya no se soportan órdenes, pero se le ordena llevarse a su casa a su novia que está embarazada. Se le dice que todo fue por obra del Espíritu Santo. Pero él no alegó, él no preguntó, sino que simplemente se puso manos a la obra. Se le pide cambiar todos los planes de su vida. Él ya tenía un plan, ya lo tenía. Ya se imaginaba vivir una vida plácida, una vida confortable, de acuerdo a la época, con su esposa y procrear hijos y llegar a la vejez. Ya tenía su proyecto de vida. Sin embargo, el mandato de Dios le cambia su propio proyecto y se le presenta un
proyecto misterioso de Dios para su futuro. Esta obediencia le ha servido para que hoy las generaciones cristianas le digan San José y lo recuerden y lo amen y lo veneren y que sea recordado como un artífice también de la historia de la salvación. Asimismo, también José actúa al momento. Se le ordena huir a Egipto. No se le explica por cuánto tiempo. José se levanta y se va al exilio. Se va al exilio, fuera de su país, fuera de su ciudad, fuera de su confort, fuera de todo lo que tenía. Pero imaginémonos que hubiese sido un José que hubiese detestado, por ejemplo, recibir una orden de parte de Dios, porque ay, quién es para mandarme y quién es para cambiar mis planes, mi proyecto. ¿Quién es? Es Dios. Lo comprendió, lo entendió y no procrastinó. No, inmediatamente se puso manos a la obra, como se dice, y deja todo. Y después recibe la orden de regresar y lo hace por el camino conocido. De pronto, una nueva orden. Debe cambiar de ruta. Así de simple. ¿Y quién le daba la orden? Dios. Esa es la diferencia que puede llevar al éxito al ser humano en muchas situaciones de su vida. El saber escuchar a Dios, el saber comprender lo que Dios quiere para la vida de cada quien, y no solamente eso, sino que obedecer y ponerse en acción. Un verbo imperativo que si hoy se le dice a alguien, quite su automóvil de ahí, se enoja. Si hoy se le dice a alguien, no cruce a la izquierda porque está prohibido, se va en contra de la razón. Porque el ser humano es experto en no obedecer. Y las consecuencias, pues, las vemos hoy en día con esta situación de la llamada pandemia que está azotando los comienzos de este nuevo siglo. Y saben que es algo muy curioso de todo esto y que esta figura que casi parece difuminarse en la misma historia de la salvación, pero que está presente, es que José nunca habla en la Biblia, pero siempre está cumpliendo la voluntad de Dios. Difícil entenderlo, difícil comprenderlo, pero ahí está José, cumpliendo la voluntad de Dios. Y fíjense que hay algo muy importante también, y no sé si le habían puesto la atención debida cuando leen las Sagradas Escrituras, pero hay otra que tampoco habla mucho, pero que dijo, hágase en mí según tu voluntad. En algunas versiones bíblicas, hágase en mí según tu palabra. Ya. Y la palabra es acción. Y la palabra de Dios en muchos momentos de la historia de la salvación es imperativa porque conviene. No porque sea autoritario o totalitario, sino porque conviene. Y José es bienaventurado. No por decir Señor, Señor,
no por estar gastándose las sentaderas en las bancas de la iglesia hora tras hora, no por ser un dirigente de un movimiento, de una comunidad, de una congregación, no por estar predicando la palabra de Dios a tiempo y destiempo, tampoco. Todo es necesario, pero lo más necesario y lo más puntual es porque San José en todo momento está abierto a cumplir la voluntad de Dios. Escucha y pone en práctica. Escucha y pone en práctica. Yo preguntaría, ahorita llevamos, por ejemplo, al momento en que estoy realizando esta reflexión que les estoy trasladando, que es tanto para ustedes como para mí. Porque Dios te habla a ti y me habla a mí, por medio de su palabra, por medio de la prédica, por medio de la reflexión, por medio de la homilía, por medio de la catequesis, por medio de la enseñanza. Y estamos en el mes de febrero, prácticamente a la mitad del mes. Y si tú eres asiduo, recurrente a asistir a la Sagrada Eucaristía, a la misa dominical, te vas a encontrar con que llevas recibidas, óigase bien lo que te voy a decir, llevas recibidas por medio del sacerdote que ha dado la homilía, un aproximado de 10. La pregunta aquí es, de estas 10 homilías, ¿cuántas veces te ha hablado Dios y te ha dado un mandato? ¿Y cuántos de ellos estás cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios? Esa es la gran diferencia. Porque José está abierto a cumplir la voluntad de Dios y lo más importante, escucha y pone en práctica. ¿Tú has escuchado la homilía? Ahora la pregunta es, ¿has puesto en práctica lo que el Señor te ha pedido? Tú lo sabrás. Y hablando de José y continuando con él, al regresar de Egipto, lógicamente José toma una senda que le es familiar. Lo para en seco, ya sabemos quién lo paró en seco. Debe cambiar de ruta. Ese es su papel constantemente, cambiar de ruta. No alega, no se hace el mártir, obedece al punto. Sigue siempre esos misteriosos y aparentemente torcidos caminos de Dios, que son lo que lo llevan a Él y nos llevan a nosotros por el sendero recto, haciendo honor a su nombre. San José aparece prácticamente en las tradiciones culturales de la humanidad en 2 ocasiones muy puntuales. Podríamos decir que su figura aparece únicamente cuando es el patrono de algún lugar porque se celebra su día, y el otro pues cuando se acerca la Navidad, y es cuando empezamos a escuchar de este hombre que no habla, de este hombre que se ve envuelto en un problema por la cultura, por la tradición de sus propias costumbres y por lo que le ha sucedido a María, su prometida. Son quizás los únicos momentos en que nos podemos recordar
de este ser humano, San José. Pero, qué gran papel el que jugó simplemente por acatar órdenes de Dios nuestro Señor. Y te digo lo siguiente, muchos de nuestros problemas nos los buscamos nosotros mismos porque vamos por el camino distinto del que Dios se ha empeñado en señalarnos. No lo aceptamos. Es que las circunstancias, es que la sociedad, es que el maestro, es que mi mujer, es que mis hijos, es que, y esto nos vuelve a remontar al inicio de la creación. Es que la serpiente. ¿Y quién puso la serpiente ahí en el desierto? Ahí en el jardín del Edén, ¿quién la puso? Fue Dios. Tú eres el culpable, Dios. Es que la serpiente. Es la mujer que me diste. La mujer que me diste. Tú eres el culpable porque me diste a esa mujer. Pero no aceptamos. Óigase bien. No aceptamos que nosotros mismos somos los arquitectos de nuestro propio destino, porque somos expertos en desobedecer a Dios. Si desobedecemos las autoridades que gobiernan un país, si somos capaces de desobedecer a nuestros padres, si somos capaces de desobedecer a nuestra esposa, y óigase lo que estoy diciendo, en una cultura aparentemente machista, eso es un pecado cometido entre la sociedad. Si somos capaces de desobedecer a nuestro esposo, con los movimientos que existen hoy en día y con las cuestiones ideológicas, es otro pecado que se comete. No hay obediencia, somos expertos en desobedecer y las consecuencias se pueden pagar muy caras. Ahora imaginémonos cuando se desobedece a Dios y tenemos un decálogo que conocemos como los 10 mandamientos. Yo te invito a que los escribas en una cartulina, los imprimas, porque hoy todo se imprime, o simplemente los tengas en tu teléfono, porque ahora todo se puede tener en el teléfono, y que todos los días al levantarte lea los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el que no vas a obedecer? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Porque son mandamientos. Yo no estoy para obedecer mandamientos. No estamos atentos para ver el signo de Dios en nuestra vida. El profeta Natán fue llamado por David. Y David le comunica que deseaba construir, anhelaba construir un enorme templo para el Señor. Ese era el proyecto, ese era el plan de David. Deseaba, según su pensamiento, según su humanidad. Natán le aseguró que contaba con la bendición de Dios. ¡Adelante! ¡Hazlo! Esa misma noche, el Señor le dice a Natán que debe de comunicarle a David: no serás tú quien me construya un templo para que habite en él. Según Natán, profeta de Dios, era maravilloso que David levantara un templo para el Señor.
Se dejó llevar por su emoción, no consultó antes con el Señor. En los planes del Señor no era David quien le iba a levantar un templo a Dios. ¡Ja! He aquí la gran sorpresa. Salomón. Y aquí viene otra enseñanza que a veces a los mismos líderes les cuesta aceptar. Tienen sus proyectos, tienen sus planes o momento. Pueden ser hombres de oración, pero no escuchar la voz de Dios. Pueden ser asiduos lectores de las sagradas escrituras, pero no haber aprendido a escuchar a Dios. Y eso le pasó porque también el ser humano, como le pasa a Natán, se deja llevar por sus emociones y se puede equivocar en relación a lo que Dios quiere. Y cuando Natán, lleno de entusiasmo, adelante, hazlo. ¡Qué alegría! Templo para Dios, grandísimo, hermoso. ¿Y qué sucedió? Dios le dice lo contrario. Quien va a hacer ese templo es Salomón, no David. Imagínense esto. ¿Quién entiende los caminos de Dios? ¿Quién entiende la voluntad de Dios? Y Dios simplemente aquí dice, no serás tú quien me construya, no serás. Imperativo, no, punto, no. No serás tú, no serás tú, no serás tú. En una ocasión había un señor que estaba muy triste porque, bueno, lo normal también en esta cultura en la que vivimos, en los días de Navidad, pues estaba triste a causa de su borrachera. Habían sucedido cosas desagradables en su casa. Y sí, realmente estaba muy triste. ¿Saben qué? Ya eran varios años que sucedía lo mismo. Y a pesar de estar triste, no solucionaba nada. Entonces, alguien le dijo que lo que él necesitaba y lo que el Señor quería y le pedía era que dejara el licor. Y aquí hay algo que también hay que explicar. A veces hay que acudir a soluciones drásticas. La Sagrada Escritura dice, si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Más te vale entrar sin un ojo en el cielo que ir con los dos al infierno. No basta ponerse sentimental, con tristeza, porque hice esto, porque hice infeliz a mi familia, me arrepiento. Ay, sí, ya no lo vuelvo a hacer y al siguiente año hacer lo mismo. ¿Qué es lo que se tendría que haber sacado a este señor? Aquello que le estaba molestando, el vicio, dejar el licor, abandonar el licor y hacer feliz a su familia. El Señor, realmente te lo digo, y es algo que a nadie le gusta tampoco, es un cambio radical, un giro de 180 grados, un giro de no voltear hacia atrás, un giro donde nos lo muestra también la Sagrada Escritura cuando salen de Sodoma y Gomorra. No voltees a ver hacia atrás. ¿Y quién fue quien volteó a ver hacia atrás y se convirtió en estatua de sal? Y tú lo sabes. Pablo dice, solo el perro vuelve sobre sí mismo y se harta su propio vómito. Un cambio radical. No, porque ahora nos endulzan es un proceso.
Es un paso a paso. ¿Y cuántos años llevas de estar entristeciendo a tu familia por tu misma forma de ser? Pregunta que queda para que la respondas. San Mateo nos cuenta que cuando San José regresaba de Egipto, supo que el hijo de Herodes estaba en el trono y que se asustó. José no se quedó allí nada más. Se dejó guiar por el Espíritu de Dios y tuvo que cambiar de ruta. En vez de ir a Judea, fue a Galilea. ¿No te gusta que Dios te ordene? Hay una consecuencia a tu perdición. Si el Señor te da libre albedrío, y Él mismo lo dice en las Sagradas Escrituras, hoy te pongo dos caminos. Tú eres libre de tomar el que quieras. Pero cuando yo te diga hasta aquí llegas es cuando tienes que hacer el alto. Y cuando yo te diga que te he escogido para una misión, es cuando tienes que aprender a escuchar. Hermanos y hermanas, que esta palabra nos deje a nosotros una gran enseñanza y nos sirva para nuestra salvación. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.